¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Bueno, nos falta ver dentro de la fuente de alimentación la etapa de regulación, de las que dos componentes mayormente son los responsables de la estabilización del voltaje de salida. Esta es una falla muy común, donde el voltaje de la salida de alimentación hacia la mainboard, los 3.3 voltios o los 5 voltios, suelen bajarse, suelen venirse abajo, quedan en 1,5 voltios, 2 voltios, que naturalmente entendemos que ese voltaje es insuficiente para alimentar a los circuitos integrados que forman parte de la placa mainboard. Entonces tenemos que sospechar rápidamente de un problema de regulación en la fuente de alimentación. Para eso vamos a realizar un procedimiento que es quitar la mainboard y fijarnos si el voltaje de la fuente alcanza nuevamente su valor normal. Hago la aclaración porque puede ser un problema de la mainboard que está consumiendo demasiado y tira abajo el voltaje de la fuente. Bueno, en ese caso existen dos posibilidades: o la fuente se protege directamente apagándose, o queda regulando un voltaje menor que el voltaje normal que necesita la mainboard para poder hacer su trabajo. Si detectamos que el problema lo tenemos en la placa de fuente, el procedimiento para poder solucionar este problema es centrarnos en el sector de regulación de la etapa de oscilación, ¿sí? La base de tiempo va a tener un alambre destinado a este fin, que se conoce con el nombre de voltaje de referencia, ¿sí? O FB. FB sabemos que viene de las siglas en inglés de feedback o retroalimentación, ¿verdad? Esa es la justificación de por qué se los abrevia con la letra F y la letra B. Significa feedback o retroalimentación, ¿sí? Alimentación, back, para atrás, significa eso, para atrás o retroceso, y la forma correcta de nombrarlo es esa, feedback. El feedback en una fuente de alimentación tiene por función mantener siempre el mismo voltaje a la salida, y para eso va a necesitar dos componentes. Uno ya lo hemos conocido, que es el optoacoplador, que está formado por un diodo emisor de luz y también por un transistor con base fotosensible. Esa parte ya la hemos estudiado y nos falta conocer entonces el otro componente que siempre tiene problemas, que es el TL431, que puede venir con el encapsulado tradicional, como lo conocemos de toda la vida, o puede venir incluso también con el montaje superficial o una cápsula similar de pequeño tamaño. En este caso, para una fuente de la marca Samsung, lo tenemos ahí. Es muy fácil de reconocerlo porque siempre viene conectado al diodo del optoacoplador, ¿sí? El optoacoplador lo tenemos en este lugar. Si damos vuelta a la placa, lo tenemos ahí. A ver si podemos hacer foco. Ahí. Ese optoacoplador va a tener su diodo conectado a un TL431 y lo podemos encontrar en este lugar, ¿sí? Ahí lo vamos a ver al 431, acá, ahí, justamente en ese lugar. El 431 tiene por función mantener estable un voltaje a su salida, y para eso va a valerse de su alambre de referencia. Este componente tiene tres alambres llamados ánodo, cátodo y referencia, y el voltaje de referencia siempre va a estar para este tipo de diodos, para los TL431, en un valor exacto de 2.5 voltios, ¿sí? Existen otros tipos de reguladores que sus voltajes son un poco distintos, pero bueno, en nuestro caso, en la mayoría de las placas que nosotros vamos a reparar, vamos a encontrar siempre al TL431, AS431, AZ431, que son distintas denominaciones del mismo componente. Yo tengo un circuito armado aquí, que tiene un TL431 tradicional, ¿sí? Común. Ahí está. Este componente lo vamos a alimentar con un regulador de voltaje de la línea 7805.
Los 7805 son reguladores donde sus últimos dos números, en este caso el 0 y el 5, me indican el voltaje de salida. Admiten a en su entrada, una tensión de aproximadamente 30 voltios, 35 voltios. Y tienen siempre a su salida 5 voltios más allá de lo que pueda ocurrir con la carga. Pueden drenar una corriente máxima de 1,5 amperes y estos componentes nos garantizan que siempre sobre su salida exista un voltaje de 5 voltios estabilizados y seguramente ya seguros, ¿no? De manera de que no tenemos que complicarnos con armar un circuito regulador y demás. Ya el 7805 hace ese trabajo y sabemos que los últimos dos números indican su tensión de salida. Por ejemplo, si tendría yo en este lugar un número 8, sería el 7808 y su voltaje de salida sería 8 voltios. Si tendría un 9, sería de 9 voltios. Si tendría un 7815, sería 15 voltios su salida, más allá de cuál sea su tensión de entrada. Una cosa particular de estos reguladores es que la tensión de salida tiene que ser siempre, naturalmente, la tensión de entrada superior a la tensión de salida en por lo menos 2 voltios. Bueno, este circuito que yo armé acá sirve para que ustedes puedan probar los TL431, que van a tener siempre a su salida 2,5 voltios. Ahí pueden ver el instrumento, está muy próximo, por alguna diferencia mínima en la lectura, próximo a los 2,5 voltios. Y este pequeño semiconductor me garantiza que el voltaje de fuente sea siempre el mismo. ¿Cómo hacemos para medir este componente si lo tenemos en la placa y no sabemos si está regulando bien o está regulando mal? Si estaría regulando mal, la fuente entraría en protección o el voltaje de la fuente se me vendría abajo. Por ejemplo, en esta línea de alimentación, aquí, donde yo tengo una tensión de 3,5, a ver si podemos hacer foco, 3,5 voltios, a ver si podemos hacer foco, 3,5 voltios, ¿sí? Ese voltaje tiene que ser estable. Ahora, si yo tendría un problema en el TL431, ese voltaje en lugar de 3,5 me podría estar marcando 1 voltio o 2 voltios, que es insuficiente para alimentar a la mainboard. Bueno, lo primero que voy a hacer en ese caso es ubicar a la base de tiempo. Yo sé que la base de tiempo tiene que tener un optoacoplador próximo, ¿sí?, que va a estar pisando, como ya sabemos, con 2 alambres del lado frío y 2 alambres del lado caliente. Bueno, en el lugar donde yo tengo el puntito marcado, el diodo va a estar del lado frío y el transistor va a estar del lado caliente. De tal manera que yo voy a encontrar entonces al diodo, como en este caso, lo voy a seguir y me va a llevar, sin ninguna duda, a el TL431. Este componente, lo que voy a hacer va a ser sacarlo para poder medirlo de manera dinámica. Existen otras formas, yo siempre me inclino por la seguridad en poder medirlo con tensión y no solamente con un tester, porque van a encontrar otros lugares que les expliquen que también se puede medir con tester, pero la experiencia dice que no es muy segura la prueba. Entonces lo que vamos a hacer es buscar una fuente de alimentación cualquiera, le vamos a poner un regulador de voltaje como este, del tipo 7805, y vamos a unir los alambres 1 y 3. Cuando unimos esos alambres a través de una resistencia de 1K, como aparece en el gráfico, estamos puenteando la salida con la referencia. Si a mí sobre la salida, que es la misma en este caso que la referencia, me entrega un voltaje de 2,5, significa que el semiconductor está regulando en la tensión normal. Si este voltaje llegara a alterarse y me indicara, por ejemplo, 3,5 o 4 voltios o 1,5 voltios, cualquier otro valor que no sea 2,5, me está diciendo que el transistor no está funcionando, o que el semiconductor no está funcionando, o lo está haciendo de manera equivocada. Entonces la tensión de salida naturalmente va a tomar valores que no son los normales y va a provocar naturalmente la entrada en protección de la fuente. Bueno, chicos, y haciendo la última prueba para saber si el TL431 está funcionando bien y regulando bien, y demostrando con un circuito resistivo
tal y cual ocurre en una fuente de alimentación. Cuando uno de estos valores, cualquiera de estos valores de estas resistencias alteran, ¿sí?, ya sea la resistencia que deriva hacia masa o la que trae tensión desde el potencial positivo, cuando se alteran también el voltaje de salida cambia. Naturalmente esto corresponde a una expresión matemática que el fabricante nos da a nosotros como para saber cuál va a ser el voltaje de salida en función de las resistencias que pongamos sobre el TL431. Yo voy a hacer una prueba rápida, voy a poner el alambre para polarizarlo y me entrega 2.5 voltios. Si yo altero una de las resistencias, ¿sí?, el voltaje cambia, y si altero aquella, el voltaje también cambia. Bueno, eso sirve para demostrar que cualquiera de las resistencias que sufra alguna alteración, naturalmente el voltaje de salida de la fuente de alimentación también va a cambiar. Por eso es fundamental, y siempre insisto con lo mismo, que tenemos que controlar todos los componentes que estén alrededor del circuito que estamos controlando, por ejemplo en este caso el TL431 y sus resistencias de polarización.